Hola Constanza, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien hoy día. Qué bueno. Parece que nos está funcionando bien, nos escuchamos bien. Yo sí, creo que estamos con un pequeño desfase, pero muy leve. Así que Ya, está genial. Bueno, por mientras la gente se va conectando, yo les cuento, mi nombre es Angélica Bonilla, soy socióloga, soy voluntaria de Momento Constituyente y la entrevista que vamos a hacer hoy se enmarca dentro de los live que estamos haciendo desde hace más de un mes, anticipando y preparando las conversaciones sobre la constitución que queremos. Así que la semana pasada estuvimos conversando sobre los derechos políticos de las personas privadas de libertad. Antes de eso hemos tratado temas de identidad y de reconocimiento indígena, sistema de pensiones y todo lo que se viene sobre el proceso constituyente. Así que todas esas entrevistas también las pueden encontrar en nuestro Instagram TV. Y el tema de hoy, para los que vienen recién entrando, es hacia una constitución ecológica. Y entonces hoy nos está acompañando Constanza Gumucio. Constanza es abogada de la Universidad de Chile y coordinadora de Municipio Verde de la ONG FIMA. ¿Cómo estás, Constanza? bien, muy feliz de estar en esta iniciativa que intenté participar por otros lados, por distintos motivos no pude, entonces de realizar este aporte y hablar de este tema que a mí me importa mucho, que es la constitución ecológica. O sea, en realidad el medio ambiente y en este contexto la constitución ecológica. Bueno, nosotros te agradecemos un montón que te des el tiempo de poder conversar de este tema. Genial que más personas puedan conocer iniciativas como esta. Así que la idea es que tengamos una conversación breve pero bien provechosa. Y me gustaría partir con que nos contaras precisamente qué es lo que hace la ONG FIMA y específicamente qué es lo que hace Municipio Verde como una de las iniciativas que maneja la ONG. Ya. Bueno, ONG FIMA es una ONG que ya tiene más de 20 años y desde sus inicios se dedica al litigio ambiental y tenía como fin el defender y el representar a comunidades que tuvieran litigios de interés público. Como en el fondo nosotros no representamos intereses particulares, sino que tienen que ser litigios que promuevan el interés público. Y en eso también FIMA siempre ha hecho una labor de capacitación y entrega de herramientas a las personas de estas comunidades que representamos, porque entendemos que no es FIMA el que en realidad lleva o sea, FIMA es simplemente el que entrega las herramientas jurídicas y el que asesora, pero son las personas en sus territorios los que mejor conocen sus conflictos y quienes más deben tener estos conocimientos para poder defenderse. Entonces ahí hacíamos también una labor de capacitación a las comunidades para que estén en sus territorios pudieran armar sus campañas y la defensa de su territorio. FIMA, dentro de todas sus áreas de interés, ha ido mutando porque, claro, antes era muy de abogados y estaba muy enfocada en litigio, pero ahora también, por ejemplo, estamos viendo líneas de cambio climático, de gobiernos locales. Siempre la justicia ambiental es como lo más importante que genera este acceso a las personas. Y dentro de esa línea de gobiernos locales está Municipio Verde, porque entendemos que los municipios cumplen esta labor, que son la primera institución que conecta a las personas con el gobierno y con el Estado. E incluso nuestra Ujú. constitución les entrega esa labor de ser quienes velen por la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la comuna y que permita que estos participen en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Entonces, nosotros sabiendo la importancia que tienen los municipios, en general, queríamos también sumarnos al aportar a las personas, el que conozcan lo que hacen los municipios y también a los municipios que estos mejoren sus herramientas de gestión ambiental local, porque muchas veces los municipios, por muchos temas que no vamos a desarrollar acá, por ejemplo, tienen una persona encargada de ver muchas cosas, dentro de esas muchas cosas ven temas ambientales, entonces de repente se les pasan muchas iniciativas que pudiesen hacer y ahí estamos nosotros intentando entregar más herramientas a los municipios para que mejoren su gestión ambiental local. Perfecto. Y en el fondo, ¿cuál es la importancia del trabajo que realizan y cómo aporta la participación ciudadana? ¿De qué manera una persona que está interesado en acceder a la información y a la participación en temas medioambientales en su comuna podría hacerlo? Bueno, FIMA, yo creo que a raíz de esta capacitación que hacemos constantemente y ya no solo las comunidades que representamos en sus conflictos, sino que
en general, y aprovecho de pasar el dato, en FIMA hacemos siempre seminarios, conversatorios, distintas instancias de difusión. Estamos haciendo un podcast que también lo conduzco yo, donde estamos hablando de distintos temas, que de ahí sale el nombre hacia una constitución ecológica, como distintos temas que nos llevarían a una constitución ecológica. Y también, bueno, somos parte del SCAC, que el SCAC también sería muy bueno que lo sigan si es que les interesa, es la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es un grupo de ONGs que son más de 200 ONGs acá en Chile, y no solo ONG, también hay sindicatos, grupos de profesores, etcétera, que se unieron para presionar al gobierno de cara a la COP, que era el año pasado, para que se tomaran medidas frente al cambio climático. Entonces ahí también hemos generado hartas instancias de participación. Por ejemplo, el año pasado se incitaron altos cabildos para que se pudiese discutir qué temas nos interesaban en el medio ambiente. Y, y bueno, llevándolo eso también al proceso constituyente ahora, nos interesa mucho tratar de hacer este link entre, porque como una organización no gubernamental es nuestro rol más o menos hacer el link entre la sociedad y las instituciones para intentar amplificar la voz de la sociedad civil y las demandas que tienen frente al gobierno y a las instituciones como las autoridades. Así que ese es el rol, diría, de FIMA en general, como siempre estar entregando información para que las personas puedan participar y también amplificar la voz de todos los que participan. Perfecto. Y cuéntanos un poco, para los que tal vez no estén tan informados y medio ambiente tal vez no sea el tema en el que están más actualizados, en pocas palabras y lo más simple posible, pero ¿cómo aborda la Constitución actual la protección y el cuidado del medio ambiente en Chile? En el fondo, ¿cuáles serían los pilares más importantes de la protección que da la Constitución hoy día al medio ambiente? Ya. Igual es complejo hacerlo en pocas palabras, debo decirlo. O sea, como en simple, porque Entonces, siéntete libre de usar más palabras. sí, no. Bueno, principalmente tenemos nuestro artículo 19, número 8 de la Constitución que establece tres cosas. Primero dice que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Luego dice que el Estado tiene el deber de velar porque ese derecho no se ve afectado y también debe velar por la preservación de la naturaleza. Y luego establece que este derecho puede establecer limitaciones a otros derechos, limitaciones específicas a otros derechos. Entonces ahí se entendería que también hay como una cláusula de restricción que diría que el medio ambiente prima sobre otros derechos, lo que luego en realidad en la práctica eso no sucede, pero teóricamente la Constitución da esta posibilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? La primera parte que sería el derecho fundamental que tenemos todas las personas de vivir en el medio ambiente, luego estarían estos deberes del Estado y luego esta cláusula. ¿Qué es lo que pasa? Después voy a tocar otro artículo, pero ahora me voy a quedar en este un poco para explicar. Esta protección aparente igual es bastante restringida y tiene muchas críticas. ¿Por qué? Porque primero, cuando hablamos de no sé si a ti se te viene a la mente en realidad algunas cosas que se le pudiera criticar a la formulación de decir vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Como primero exige que alguien viva ahí y no siempre viven personas en lugares que queremos proteger. Y además en un principio se dio mucho la discusión de que entonces solo las personas naturales podemos tener este derecho garantizado y no así las personas jurídicas. Y luego esto evolucionó y las personas jurídicas como FIMA si es que en sus estatutos tiene algo que los vincula a la protección del medio ambiente, ok, ya. También se puede decir que nosotros tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y lo otro que es muy discutible es el concepto libre de contaminación. ¿Qué significa libre de contaminación? Como la ley lo define. Entonces, como la Constitución dice algo que luego la ley define. Y la ley define que libre de contaminación es cuando los contaminantes se encuentran en parámetros o periodos inferiores a los que generan riesgo a la salud, a la calidad de vida, a la preservación de la naturaleza o al patrimonio ambiental. Entonces, como el problema que viene al tiro es quién define esos parámetros. Por ejemplo, si pensamos en Quintero y Puchuncaví, que llevan años peleando por esto, podemos decir que están en parámetros inferiores, les estamos asegurando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entonces es complejo que haga esta referencia a la libertad a que esté libre de contaminación. Después más adelante voy a mencionar como una posible solución a esto, pero eso es una crítica a esto.
Y ligado a este derecho, tenemos la única herramienta que tenemos para hacerlo valer es el recurso de protección, que me imagino que lo conocen, ¿o no? Sí. Ya. Y el Pero recurso de para los que no lo protección, sepan, es en el fondo muchas gracias. poder pedir ante las Cortes que se restaure el imperio del derecho cuando sea descuidado o se está infringiendo un derecho que tenemos consagrado en la Constitución. Claro. Y el recurso de protección, bueno, menciona que es este recurso que se puede poner ante cualquier actuación. Veo que ponen por explicar todo con pera y con manzana, sí. Ahí me vas diciendo si algo no se entiende. Es la acción constitucional que tenemos para defender los derechos fundamentales. Nuestros derechos fundamentales están en el artículo 19 y están enumerados. Entonces el recurso de protección dice, ante toda actuación u omisión arbitraria o ilegal, se pueden interponer este recurso para proteger este y este derecho. No son todos. Y abajo dice, habla del medio ambiente. Y dice que cuando una persona vea afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por una autoridad o persona determinada, me parece que dice, determinada, puede poner el recurso de protección. Entonces, ¿qué pasa con esa formulación del recurso de protección para proteger nuestro pequeño derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Que primero, a diferencia de la protección de los otros, elimina la amenaza. O sea, nosotros no podemos poner un recurso de protección si es que hay una amenaza. Tiene que estar afectado. ¿Por qué lo dice expresamente? La afectación. Lo otro es que exige que haya una autoridad a una persona determinada y tampoco lo exigen los otros derechos. Entonces también seguimos viendo un poco más restringido, y esto en el caso de Quintero también importó mucho porque como no se podía identificar a las empresas que estaban contaminando, al principio los recursos, que fueron 11, interpuestos por personas y ONG, fueron desechados. Como no se puede, no se sabe qué empresas son, así que no. Entonces en el fondo estáis dejando comunas que están, la gente está como muriendo sin protección porque no puedes identificar quién está contaminando. Y entonces, bueno, tenemos ese problema de que es contra amenaza, y lo que te mencionaba antes también, que las personas jurídicas solo pueden accionar cuando tienen como sus estatutos la protección del medio ambiente, pero eso también sigue generando una barrera. Entonces ahí tenemos como nuestro primer artículo y nuestra primera protección al medio ambiente, que vemos que es súper limitada. Y por eso yo creo que todos quienes estamos por la protección del medio ambiente sabemos que reformas a la Constitución no nos van no van a permitir que hagamos grandes cambios en esto. Y el otro artículo que es extraño porque tiene una especie de protección al medio ambiente, pero a la vez no, es el artículo 19, número 24, que también es un derecho fundamental y es el derecho fundamental a la propiedad. Y dice que todos tenemos propiedad sobre bienes corporales e incorporales, que eso permite que tengamos derechos sobre los derechos, y que esto voy a explicar por qué también es un problema. Y ahí ese mismo artículo dice que la ley puede limitar, que solo la ley puede limitar derechos, y una de las razones por las que se pueden limitar otros derechos, como por ejemplo, no sé, la libertad de trabajo, qué sé yo, es el patrimonio ambiental. Entonces esta sería como la propiedad puede ceder cuando el patrimonio ambiental así lo exige. ¿Y por qué te decía que este artículo tiene como una protección y a la vez no? Porque este mismo artículo es el que genera muchos problemas en materias de agua, porque dice que todos los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a los titulares de estos derechos un derecho sobre ese título de propiedad, que son los derechos de aprovechamiento. Entonces, pueden ver a la Fundación Nehuenco, que es una fundación que se encarga de ver, o sea, analiza mucho el derecho humano al agua, y ahí tienen varios informes de esto, y claro, este artículo pequeñito genera muchos problemas de que no se sabe qué hacer actualmente con todos estos derechos de aprovechamiento que están otorgados los han otorgado sin ni siquiera tener como reales estudios de cuánta agua hay, etcétera, y están ahí protegidos por la Constitución y todavía no hay cómo sacarlo, o sea, cómo hacer algo al respecto. Así que perfecto. eso es lo que hay hoy en la Constitución. Vamos a ver si protegen o no el medio ambiente. Bueno, para los que se están uniendo recién, estamos conversando las pequeñas letras chicas y las definiciones, detalles que hacen que la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación esté más restringido respecto de otros derechos que tienen un recurso de protección más laxo o que no requieren ciertas exigencias que la Constitución pone para el derecho al medio ambiente.
Y un poco a raíz de esto también, Constanza, esta semana hemos seguido muy de cerca, está ahí, viene en la palestra la firma del Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, si es que se firma o no se firma, y que sería como un salto importante en materia de protección ambiental. Y te lo pregunto porque uno de sus ejes principales es el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Y uno de los argumentos del gobierno ha sido que la legislación chilena ya cumple con esos estándares en la legislación que hoy día tenemos. Entonces mi pregunta para ti es, si es así, y si no lo es, bueno, ¿qué es lo que nos falta para tener canales efectivos de información y de participación en materia ambiental? ¿O qué cambios en el fondo generaría Escazú que no tenemos hoy día? Ya, perfecto. Bueno, también voy a aprovechar de pasar el dato de que justo en FIMA vamos a publicar ahora un cuadro Ujú. comparativo que va como desmenuzando artículo por artículo del Acuerdo de Escazú y diciendo por qué Chile no lo cumple y por qué en el fondo no es verdad lo que está diciendo el gobierno. Tampoco se sabe, o sea, todos sabemos más o menos las razones, pero no lo han dicho y eso está muy extraño. Acaba de faltar la ministra del Medio Ambiente y el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores a la comisión donde tienen investigaciones, o sea, ha sido una falta de respeto muy grande lo que ha pasado con Escazú, siendo que además Chile fue el que lo promovió. O sea, es muy ridículo. Y bueno, Escazú es muy importante porque voy a ir un poco más atrás antes de responder la pregunta, pero Sí, todo el ideal tema, mejor que nos expliques un poquito para que los que no conocen el Acuerdo de Escazú sepan de qué estamos hablando. para, más o menos para allá iba, pero quería Mm. contextualizar primero el Acuerdo de Escazú en la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. Nosotros, bueno, en todo el mundo se puede ver, o sea, estamos viendo cómo hay incendios en California, a pesar de que su presidente es el negacionista número uno del cambio climático. Acá en Chile vemos la sequía, vemos que llevamos muchos años de sequía y también vuelvo a referirme a Nehuenco, hicieron un estudio muy bueno que analiza cuánta plata el Estado de Chile ha gastado en entregar agua con camiones aljibes, que se supone que es una medida de emergencia, pero que ahora ya es como la medida estándar en muchos lugares, como el agua se entrega en camión aljibe y se gastan millones de millones en eso, pudiendo gastarlos en la reconstrucción de otras cosas. Entonces estamos en esta crisis donde también, bueno, se están generando muchos incendios, donde tenemos las zonas de sacrificio y donde también vemos como a pesar de todo esto, el discurso sigue siendo el desarrollo económico, la explotación de los bienes, de las forestales, etcétera. Entonces, el acuerdo de Escazú viene un poco a responder a toda esta crisis porque entiende, basado en una idea antigua del principio de que dice que la mejor forma de abordar las materias ambientales es con la participación de todas y todos en la toma de decisiones. Y ¿cómo, qué hace posible que nosotros podamos participar? El que tengamos información. Entonces ahí van de la mano esos dos derechos de acceso que se llaman, y estos dos derechos de acceso hacen posible el tercer derecho de acceso, que es el acceso a la justicia, es decir, como si nosotros tenemos información y participamos y no se respetan nuestros derechos, necesitamos acciones para hacer valer el respeto a ellos. Entonces el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que es muy lindo porque es el primer acuerdo que se tramitó en forma abierta. Yo fui a ver las sesiones, tú podías ir y veías la negociación ahí, veías cómo discutían, era muy entretenido porque es un acuerdo que promueve la participación. Habían personas elegidas del público, que Gabriela Burdiles, que es de FIMA, era una representante del público y fue a hacer valer la voz de las ONGs de toda Latinoamérica allá. Y tiene tres cosas importantes. Bueno, el acceso a la información, que también es una de las propuestas que tenemos para Constitución Ecológica. Entonces ahí se enlaza que los tres derechos de acceso debiesen estar en nuestra Constitución. Uno, porque la información es muy importante y no solo que exista, sino que se entregue y que sean formatos entendibles. O sea, si tú te metes al sistema de evaluación ambiental, te aseguro que no entiendes nada, a mí me cuesta mucho entenderlo. Entonces se te instala un proyecto al lado y uno no tiene idea de qué se trata, no sabe si está bien o está mal. Después nunca te enteras cuando pudiste participar, se supone que es obligación del Estado fomentarlo. Entonces el acuerdo de Escazú obliga a los estados a permitir el acceso a la información. También, claro, las páginas web de repente tienen la información en la última, de la última, de la última de las pestañas, entonces eso no promueve nada. Y también la participación. Nosotros acá en Chile tenemos como la participación, a veces hacen consultas ciudadanas para algunas materias, y la participación en el servicio de evaluación ambiental, que es como la, diría, más importante quizá en materia ambiental, no es buena.
en el sistema de Ujú, evaluación ambiental les explico es como varios proyectos que están en un listado. Si tú eres un proyecto que está en ese listado, tienes que ingresar a este sistema para evaluar los impactos que tienes. Y si tú generas impactos, tienes que tomar medidas de mitigación o de compensación. Entonces, están todos estos proyectos y la forma en la que se evalúa se separa en dos. Están los estudios y las declaraciones. En los estudios uno hace un estudio mucho más acabado y en las declaraciones no. ¿Y qué pasa? En las declaraciones no es obligatorio hacer participación ciudadana, entonces la mayoría de los proyectos intentan por distintas formas como no pasar por la evaluación y pasar ujú. por las declaraciones y así no hay participación ciudadana. Y lo más ridículo de todo es que el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo del Estado que está obligado a promover la participación, es el que las niega. Entonces las personas tienen que interponer recursos de protección en todas las acciones posibles y este organismo del Estado es el que constantemente, a pesar de que la Corte Suprema lo ha obligado todas las veces a abrir las participaciones, o no todas, pero la mayoría, siguen diciendo que no. Y por otro Ujú, lado, por ejemplo, tenemos la consulta indígena, que también siempre que pueden, si es que hay una comunidad cerca de un proyecto, dicen, oh, es que el área de influencia, el área donde afecta el proyecto pasa justo por el borde de la comunidad, pero es que no afecta a la comunidad, entonces ¿para qué les vamos a consultar? Así es como ujú, nuestra participación. Entonces el acuerdo de Escazú obliga a que el Estado fomente la participación y tome medidas para que eso ocurra y sea ujú, una participación, se discute vinculante o no, no, no es que sea vinculante, sino que tiene que considerarse lo que las personas dijeron. ¿Y por qué? Porque además cada territorio tiene sus particularidades, entonces necesitas tomar una decisión distinta en el sur que en el norte. No te sirve tener la misma decisión. Y bueno, generar el acceso a la justicia, muy importante porque ya como vimos el recurso de protección es muy reducido, pero los otros recursos son aún peor. O sea, la acción por daño ambiental exige tener ujú, un interés directo que como de verdad te tienen que poco menos que destruir tu casa para que puedas demostrar un interés directo. O sea, tú no puedes demostrar un interés directo de algo que está ujú. pasando un poco más allá. Se han hecho teorías para alargar para que las personas puedan reclamar de daños que están más lejos, pero en verdad no se puede. Entonces el acuerdo de Escazú te obliga a poner acciones con legitimidad más amplia, como podrían ser las acciones populares que hay en otros países, etcétera. Y lo que Perfecto. yo creo que es más importante de Escazú, y acá voy a terminar, es que obliga a los estados a a establecer protecciones a los defensores ambientales, que eso es un tema que poco se habla Ujú, y que según estudios internacionales la segunda causa de mayor muerte de defensores de los derechos humanos son los defensores del medio ambiente. O sea, y le ujú, ganan los defensores de los derechos de la mujer. O sea, si tú defiendes derechos de la mujer, muchos riesgos de morir, derechos del medio ambiente, muchísimos riesgos de morir también. Entonces, el acuerdo de Escazú te obliga a tomar medidas para prevenir eso, para sancionar, y acá ujú, es donde está la pelea, porque en general los defensores ambientales son criminalizados por sus propios estados. Entonces, ahí tienes la pugna de cómo el ujú, Estado los va a defender, no tiene que criminalizarlos, es complejo, pero y eso generó mucho conflicto en la negociación, pero ya está y los estados tienen que cuidar a sus defensores por los beneficios que trae el defender el medio ambiente. Así que, ujú. como dicen ahí, es caso ahora. Muy importante que se firme por la señal política que es. Quiero aclarar que no es que después no podamos, después que adherir. Ahora se firma, luego tendríamos que adherir, pero la firma es una señal política mucho más potente que la adhesión. Entonces, Ujú. tenía que ser ahora. Sí. Y muy importante también que todos sepan que Chile tuvo un tremendo rol junto con Costa Rica en promover el acuerdo de Escazú, en redactar el acuerdo de Escazú. Mucho de la negociación se llevó a cabo acá. Entonces, aún más importante, digamos, políticamente, en el fondo, mostrar un apoyo a algo que el propio Estado de Chile impulsó de manera súper importante. Y también, bueno, para ir cerrando también, para que no nos extendamos tanto, pensando en toda esta discusión que hemos tenido, en tu opinión, desde tu perspectiva, ¿qué cosas son fundamentales de considerar para una eventual nueva constitución? Varias ya las han mencionado, pero así como para redondearlo. Y para construir una sociedad basada en el cuidado del medio ambiente, en una evaluación del impacto ambiental, ¿qué cosas nos faltan hoy día y que serían esenciales? Ya. Yo creo que lo que más nos falta es un cambio de paradigma en realidad en general en cómo vemos nuestra relación con el medio ambiente y dejar de verlo como una serie de recursos de los que que tienen una función y nosotros nos beneficiamos de ello, sino que entender que no podemos vivir sin el medio ambiente y también la satisfacción de muchos otros derechos dependen de eso, como el derecho a la salud, a la alimentación, que poco se habla de eso también, pero o sea, el derecho a la alimentación se ve
ahora está muy en peligro a raíz de toda esta crisis climática. Entonces, lo primero es cambiar el paradigma y entender que nuestra Constitución, estamos en un punto de la crisis climática que si todas nuestras instituciones no nos permiten abordarla de una forma efectiva, no lo vamos a lograr. Yo veo que la Constitución no es como la llave mágica ni nada por el estilo, pero sí necesitamos que las instituciones sean adaptables y estén preparadas para enfrentar esta crisis climática. Entonces, teniendo esta Constitución como marco, que tiene que ser construida bajo otros paradigmas, eso es muy importante y por eso decimos Constitución ecológica y no como Constitución que proteja, no, Constitución ecológica, ese es el espíritu de la Constitución. ¿Y qué cosas debiese contener, así como más puntuales? Voy a nombrar varias, pero voy a elegir mis batallas para explicar un poquito algunas más. Los primeros son los principios, que las constituciones en otros países o acá establecen ciertos principios. ¿Y para qué sirven estos? En realidad es como para guiar la actuación del Estado y sobre todo también a veces los tribunales juegan un rol muy importante en esto, entonces también podemos guiar ahí, que los jueces se apoyen en ciertos principios. ¿Y cuáles son los principios que al menos desde FIMA encontramos los más importantes? Es el principio de la justicia ambiental. La justicia ambiental, la justicia distributiva ambiental dice que las cargas ambientales se deben repartir en forma equitativa a lo largo de todo el territorio del país. Entonces, ¿qué significa eso? No hacer zonas de sacrificio, como lo más lógico. O sea, no tienen por qué haber personas que deban soportar las cargas y no el resto del país. Y además que la justicia ambiental también tiene la otra cara de que las personas puedan participar entonces en la toma de decisiones para poder generar esta como distribución. Otro principio es el de la solidaridad intergeneracional, que de ese hablamos en el primer capítulo del podcast, y que tiene que ver con que no agotemos las posibilidades de vida de las generaciones futuras. Y esto tiene que ver también con otro principio, que es el principio precautorio, que nos dice que a pesar de que no haya evidencia científica, tomemos decisiones en resguardo del medio ambiente. Entonces, este principio, en el fondo, incluso nuestra constitución actual dice que la familia es el núcleo del Estado, algo así, no me acuerdo. Y claro, este principio, en el fondo, ¿cómo vas a asegurar un bienestar para tu familia en el futuro si es que no tienes como una visión de resguardar el medio ambiente y que no implique la explotación ahora? Otros principios son también, por ejemplo, el buen vivir, ha estado en otras constituciones, que es un concepto que deriva, tiene varias corrientes en realidad, se ha escrito mucho de esto últimamente, así que pueden buscar por ahí. Pero tiene que ver en el fondo con asegurar una vida digna y que la vida de las personas esté puesta en el centro y en el fondo todas las actividades vayan encaminadas a que todos podamos vivir y no sobrevivir. Y se me queda un principio, no, creo que no. Bueno, otra idea que tenemos es el concepto de territorio, dejar de pensarlo como un concepto de límites territoriales, sino que entender que nuestro territorio está compuesto de seres vivos, de dinamismo, de interacciones entre ellos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque incluso nuestra división territorial, si tú lees la literatura antigua, dice que toda la división de las regiones y todo está hecha acorde a los polos de desarrollo, donde se pensaba que iba a haber desarrollo y qué actividades se podían hacer ahí. Y en realidad ya no podemos hacer esto porque ahí pasó, por ejemplo, que los ríos quedaron dividiendo regiones y ahora nadie se hace cargo de los ríos. Entonces hay que hacer una división que tenga en cuenta las características del territorio y también entender el territorio, eso, cambiar el paradigma y dejar de pensar que es unos límites como en los mapas de los militares, sino que entender que el territorio tiene vida y que interactuamos con él y que está el patrimonio ambiental que también da carácter a nuestra cultura y hay que cuidarlo. Entonces, esa sería la segunda idea que desde FIMA al menos estamos impulsando. La tercera, bueno, tiene que ver con la autogestión de los territorios, autodeterminación, que tiene que ver con la participación y todo lo que hablamos un poco hace un rato. Lo otro es, tenemos que cambiar la formulación de medio ambiente libre de contaminación. Ahora a nivel internacional se ocupa el término de medio ambiente sano porque ahí no hace referencia puede hacer referencia a muchas otras cosas. Así que cambiar esa formulación y además algo que a mí me gusta mucho, pero que tiene sus detractores, son los derechos de la naturaleza, que son la contraparte de los derechos fundamentales. O sea, ya no son derechos para personas y que los poseen personas, sino que están estos derechos que posee la naturaleza, que luego tenemos que discutir cómo vamos a hacer que
alguien pueda velar por ellos, alguien pueda representar a la naturaleza y cómo hacerlos efectivos para que no sea una mera declaración, pero al menos como que integramos esta forma de vista de los problemas ambientales donde ya no solo el humano es el centro, sino que también podemos proteger a la naturaleza porque sí, y a los otros seres ¿Y vivos. eso, ¿Sí? y eso existe, por ejemplo, en otras constituciones de otros países, o es un tema Sí. que está empezando a salir ahora? Existe en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, y también Ujú, es importante saber que no solo existe como una consagración constitucional, sino que también, por ejemplo, en Colombia, a través de los juicios, los tribunales superiores de Colombia han estado entregando la calidad de sujeto de derecho a ríos, a la Amazonía, a otras entidades. En Nueva ujú, Zelanda y en la India hay leyes, también hay, o sea, hay sentencias de tribunales, entonces es una idea medianamente nueva, pero que ujú, tiene todas estas variantes que uno puede ir viendo cómo intentan reconstruir el que la ujú, naturaleza tiene que ser protegida en sí misma. ujú. Así que eso también es una discusión que se está dando. El próximo conversatorio de FIMA es de este tema, así que lo pueden ver ahora en octubre. Así que están todos muy invitados. Sí. Y bueno, No. para terminar, en verdad, Ujú. ¿ahí vas a decir algo? No, dale. Yo creo que para terminar, claro, los derechos de acceso también tienen que estar sí o sí. El derecho a la información, a participación y acceso a la justicia. Y por último, también el resignificar y el establecer los bienes comunes. Ahí, respecto del agua, por ejemplo, Fernando Atria ha dicho, o he escuchado que ha dicho, que quizá es bueno aspirar a que la Constitución solo diga que el agua es un bien común y no especificar nada más y que luego en en las leyes discutamos un poco cómo se va a Ujú. hacer esto, pero que la Constitución al menos diga que el agua es un bien común. Y eso, y bueno, en los derechos de la naturaleza, por supuesto que incluir a los animales que estén, o sea, no los derechos de la naturaleza, sino que entendamos también que los animales son sujetos de derecho y que por lo tanto tienen una individualidad que debe ser resguardada y que nosotros dejemos de incluirlo en otros temas y pasar por encima de ellos. Así que esas serían como las propuestas para generar esta constitución que nos permita afrontar la crisis climática que ya está como en un punto crítico. Perfecto. Oye, sí, haciendo eco un poquito de los comentarios que nos han dejado, Uh -huh. eh, alguien comentaba que en el fondo tiene un poco de escepticismo respecto de la capacidad de las leyes o de la Constitución de proteger el medio ambiente, porque actualmente parece ser que no logran protegerlo. Entonces, ¿cómo una nueva Constitución o cómo Escazú obligaría al Estado a cuidar el medio ambiente? Y ahí yo recojo lo que nos has contado hoy, primero sobre las pequeñas letras chicas de la Constitución actual, que tal vez uno, sin saber que existen, por ejemplo, yo hasta hace muy poco no sabía que el recurso de protección era distinto respecto del recurso de protección de otros derechos, y entonces uno no entiende que en el fondo son esas pequeñas restricciones las que también coartan la posibilidad de hacer efectivo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por otro lado, Escazú nos traería un tercer actor, que en el fondo eventualmente tribunales internacionales que pudieran hacer valer la garantía de ciertos derechos acá. Entonces ahí hay dos mecanismos tal vez que a través de la modificación de la Constitución o a través de la firma del acuerdo de Escazú, sí podrían ayudarnos en el fondo a hacerlo más efectivo. Es decir, que la ineficacia hoy día no viene de ninguna parte, sino que efectivamente tiene raíces súper concretas y que yo te agradezco mucho, Constanza, que las hayas mostrado tan claramente en el fondo, hacer un recorrido de cuáles son las pequeñas trabas que están presentes en nuestra legislación y que nos impiden poder hacer un derecho más efectivo a la protección del medio ambiente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a Constanza antes de que vayamos cerrando el live. Yo en verdad súper poquito agregaría lo que dijiste, que sí, obvio que hay una desconfianza en lo que logren las instituciones, pero es evidente y por eso el llamado está en la sociedad civil de estar presionando porque, o sea, hay millones de casos que puedo nombrar que si no fuera por la presión de la sociedad civil nada se hubiese hecho. Entonces, sí o sí, el llamado es a la acción colectiva. Tiene que, o sea, es la única forma que funcionan las instituciones y que las ocupemos, que las conozcamos y que las ocupemos. Uh -huh. Perfecto. Y me pregunta
pregunta Rodrigo en el fondo y para todos, ¿dónde podemos seguir aprendiendo más de esto? Mencionaste súper bien y yo creo que hacemos la invitación a todos, el podcast que actualmente está haciendo FIMA y que sigamos en el fondo esta discusión sobre hacia una constitución ecológica. Ahí hay harto que avanzar, muy interesante. No sé qué otras cosas o qué otras fuentes nos podría recomendar para los que se quieran empezar a meter en este tema. Yo por mi parte les puedo mencionar a todos, métanse al hashtag Escazú ahora y ahí está muy fuerte la discusión en redes sociales. No sé, ¿con alguna otra fuente que podamos compartir? Miren, hay muchísimas para todos los gustos y todas las necesidades de niveles más avanzados o menos avanzados. Yo creo que las principales, sí, Escazú ahora tiene una página web también donde está desglosado el artículo y hablan de todas las cosas. Claro, momento constituyente, sirve para informarse. Tanto en el Instagram y en la página web y en el Facebook de FIMA como el SCAC, que es donde participamos, ahí está llenísimo de información. Igual quiero hacer la prevención de que esto es un concepto que también se sigue trabajando, porque no es como que las organizaciones ambientalistas dijimos nosotros tenemos la mejor idea de cómo hacer esto y la queremos como esparcir por todo el mundo, sino que estamos haciendo instancias de participación para nutrir nuestras propuestas. Entonces, en eso estamos. FIMA está haciendo un informe donde recogimos los procesos constituyentes revisamos los procesos constituyentes de otros países, revisamos qué pasó en nuestros cabildos, cuáles fueron las preocupaciones, y en base a eso estamos haciendo propuestas que se están nutriendo con estos seminarios que estamos haciendo. Así que va a salir ese segundo informe para que lo vean. Ya hay uno previo que habla de todo lo que nombré antes, del artículo 18 y todas las limitaciones y todo, en la página de FIMA lo pueden ver. Yo sobre agua recomiendo mucho a la Fundación Nehuenco, hacen un trabajo, pero así monumental sobre este tema, que encuentro que es un tema que es de los temas que más nos invita a cambiar nuestra constitución. O sea, como con la actual en verdad no puede haber derecho al agua y sin derecho al agua ya todos sabemos que nada es posible. Eso yo creo que FIMA, el SCAC, estas otras organizaciones y lo otro también hay muchos profesores y académicos. El podcast, Perfecto. escúchenlo. El podcast. Y yo también hago por nuestra parte, y para que después Rodrigo no me rete, Momento Constituyente. Nosotros seguimos con nuestra serie, revisando parte por parte de la Constitución, y ahora estamos entrando a los derechos fundamentales, así que en las próximas semanas vamos a estar hablando de estos temas, vamos a hablar de medio ambiente, de salud, de educación, así que están todos muy invitados a seguir viéndolo, a invitar a más personas a sumarse a esto. Y yo le agradezco muchísimo a Constanza entonces que nos haya acompañado hoy día. Quedan todos invitados y esta entrevista va a seguir guardada en nuestro IGTV para que lo puedan seguir viendo y compartirlo con otras personas. Así que eso, y espero que todos hayan podido disfrutar la conversación. Hay mucho pasando en este momento en Chile sobre medio ambiente. Tenemos una tremenda oportunidad de participación ciudadana de cara a este proceso constituyente. Así que quedan todos muy invitados a seguir con nuestras conversaciones y nos estamos viendo. Así que muchas gracias, Constanza, sigan con el buen trabajo y compártanos todo lo que están haciendo para también poder seguir compartiéndolo. Muchas gracias. Sí, siempre estoy compartiendo todas las actividades, también las de Momento Constituyente. Bacán. Eso también, muy importante. Bueno, así que, gracias. ya pues, que estén todos muy bien, gracias por acompañarnos ahora en la tarde y nos estamos viendo en otra de las entrevistas que hagamos más adelante.